rasgos del temario. Muchas gracias, Mauricio. Entonces voy a compartir ahora yo mi pantalla. Creo que estábamos con los temas de propiedades ópticas de los materiales. Exacto. Página 38. A ver. Aquí estábamos. Ok, bueno. Me voy a ir un poquito rápido, pero sus compañeros que van a exponer, van a presentar estos conceptos de una manera más detallada. ¿Mm? Entonces, los materiales tienen propiedades ópticas y estas son reflexión, transmisión o refracción y absorción. Ujú. Vamos a ir viendo cada una de manera rápida. La reflexión, como su nombre lo dice, es cuando los rayos de luz que inciden en un objeto desde una fuente luminosa son reflejados. Por eso se les denomina reflexión. ¿Mm? No todos son reflejados, algunos sí, la mayoría, ¿no? Dependiendo algunos aspectos como la superficie en la cual se va a reflejar. ¿Mm? Si tenemos superficies planas o lisas, como vemos en esta imagen, se va a producir una reflexión casi total. ¿Mm? ¿Por qué digo casi total? Porque los objetos, hay secciones de esta longitud de onda que no se alcanzan a reflejar. Son muy limitados en el caso de una reflexión especular que es casi total, ¿no? Vamos a ver que siempre hay algunos que se absorben. Tenemos la reflexión compuesta, ¿sí? En este caso no se reflejan en la misma dirección, sino en direcciones distintas. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie semiplana, ¿no? Con algunas rugosidades o imperfecciones y reflexión difusa, ¿no? Cuando tenemos una superficie muy irregular y estos rayos que inciden se reflejan en distintas direcciones. ¿Mm? Tenemos también la mixta, es aquella en la cual nuestra superficie tiene un recubrimiento, puede ser barniz, puede ser una pintura especial. Sus compañeros van a dar ejemplos más específicos. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo. Pavimento mojado tiene una reflexión mixta. ¿Por qué? Porque tenemos al pavimento el cual es irregular, pero el agua funciona como un recubrimiento. Ok. Y bueno, aquí hay factores de reflexión, sus compañeros van a hablar de cada uno y nos van a explicar cómo es que algunas superficies reflejan más que otros y qué uso se les puede dar a ellos. Por otro lado, tenemos la refracción o transmisión. Eh, Cuando la luz pasa de un medio a otro, digamos que está en el aire y entra en el agua, bueno, entra a un medio distinto donde hay una diferente densidad, donde tiene que vencer más obstáculos. En el aire probablemente solo haya partículas de nitrógeno, oxígeno, argón, que están dispersas y además muy separadas unas de otras, porque sabemos que los gases, este, por el tipo de movimiento molecular, las partículas tienden a chocar y separarse entre sí. En cambio, en un fluido, en este caso el líquido, que es el agua, las moléculas están más compactas, ¿sí? No tanto como en un sólido, pero en un punto intermedio. Entonces la luz que incide en esos medios le cuesta más trabajo atravesarla y eso hace que cambie su velocidad, su orientación. ¿Mm?
También hay varios tipos de transmisión o refracción. ¿Mm? Sus compañeras van a dar un ejemplo, por ejemplo, el más básico de cuando ponemos un lápiz en un vaso con agua y vemos que pareciera que el lápiz está doblado. Obviamente en la realidad el lápiz no está doblado, sin embargo es una ilusión óptica porque nosotros a través de la luz, ya sea de la lámpara que hay ahí o del sol, vemos cómo esta luz al lápiz fuera del vaso pasa por el aire y al lápiz dentro del vaso pasa por el agua, lo cual produce otra velocidad y otra orientación y nos hace ver algo extraño. Entonces también van a comentar sus compañeras sobre los índices de refracción, porque sabemos que no es lo mismo que la luz se transmita por el vacío, que por el aire, que por el agua, que por el mercurio, que por la leche, que por el vidrio, infinidad de superficies y, y medios por los cuales puede ser transmitida la luz. ¿Mm? Lo van a explicar ellas un poco más detallado. Y por último, dentro de estos tres aspectos tenemos la absorción. Lo comentamos cuando hablamos de color, es esto también, los cuerpos absorben parte de esta radiación electromagnética, estas longitudes de onda. ¿Mm? Bueno, esto es la ley de Snell, que también van a mencionar sus amigos. Y con eso terminamos la introducción a los conceptos que van a explicar sus compañeros. No sé si vayan a explicar también la absorción selectiva y por qué algunos objetos, de hecho creo lo platicamos otra clase, por qué objetos de color negro no son recomendables en un día de verano. ¿Mm? Y eso es por lo que vimos de la absorción de la longitud de onda. El color negro quiere decir que ese objeto absorbió todas las longitudes de onda. Y entre más longitudes de onda absorba un objeto, más calor va a tener. No es que el objeto sea negro, per se el objeto no nació siendo negro, sino los colores dijimos que simplemente son reflexiones o absorciones de los objetos de esa luz. ¿Mm? Hay algunas teorías donde el universo pudo haberse creado sin ningún color. Ujú. Sin embargo, como el helio y el hidrógeno, que son los principales componentes del Sol, producen la luz amarilla o blanca, se, se creó esta descomposición. Si hubiese sido tal vez una estrella enana azul o roja, probablemente tendríamos una gama muchísimo menor de colores en nuestro planeta. Y creo que a todos nos gustan la gran gama de colores que hay en en nuestro entorno. Bueno, entonces sus compañeros van a explicar estos conceptos de manera más detallada. Y sin embargo, al final de la presentación, ustedes van a poderles hacer preguntas e incluso a nosotros también, si llegara a quedar algo en duda sobre el tema, también lo pueden hacer. Y este es el ejemplo que nos proporciona el manual de iluminación vial con estas tres propiedades. ¿Mm? Transmisión, reflexión y absorción. Eso sería todo y dejamos que los chicos expongan. Compartan su pantalla y nos dan unos segundos para que anotemos sus nombres y luego ya empiezan a exponer.
Abran su webcam, por favor, préndanla, sobre todo los del equipo que va a exponer. ¿Tú los evalúas, Mauricio, o los Sí. evalúo yo? Sí, yo los evalúo. Va. Por favor, muéstrenme la portada de la presentación. Sí. Sí, ya la tenían ahí. Sí, ya voy. Sí, ya la pueden, ¿pueden ver? Sí. Sí. Ok. Permítanme. Hernández Gutiérrez, ¿puedes regresar, por favor? ¿Hernández Sí, Gutiérrez es Eduardo o quién es? Edgar Jesús. Edgar Jesús. Nada más veo ahí una Edgar Jesús. Y Dayana. Adelante, por favor. Cada que cambie alguien, por favor me dicen su nombre, ¿vale? Sí, estoy. Adelante, entonces. Bueno, pues buenas tardes, profesores y compañeros. El día de hoy nosotros expondremos el tema de propiedades ópticas de los materiales. El equipo está conformado por Dayana Álvarez, Heidi Anaí, Jesús Alonso, Edgar Jesús y yo, Paola Álvarez. Y a continuación les hablaré sobre las generalidades del tema. ¿Le puedes cambiar? Sí. Bueno, pues como ya mencionó el profesor Mauricio, tenemos 4 posibilidades del cómo la luz será absorbida. Y esto depende de si el cuerpo es opaco o transparente. Si el cuerpo es opaco, la luz es absorbida cuando ésta choca con la superficie del cuerpo. Y si es transparente, una parte es absorbida y la demás es transmitida. Y estas 4 posibilidades son la reflexión, la transmisión, la absorción y la refracción. Y bueno, del lado izquierdo tenemos un esquema en donde están representados de manera pues gráfica y sintetizada estas propiedades ópticas, las cuales pues vamos a explicar más detenidamente a continuación. ¿Lo puedes cambiar? Primero tenemos la reflexión, que, bueno, este es un fenómeno que se da cuando un rayo incidente choca con una superficie que actúa, pues, digamos, como un espejo, provocando que se generen nuevas ondas. Y existen 4 tipos de reflexión, que es la especular, la compuesta, la difusa y la mixta. ¿Lo puedes cambiar? Y aquí tenemos primero la reflexión especular, que ocurre cuando los rayos luminosos caen en una superficie muy plana, de modo que el ángulo incidente y el ángulo de reflexión se encuentran en el mismo plano y siempre son constantes. Como ejemplo, tenemos los espejos y la mayoría de las superficies duras y pulidas, como es el caso del automóvil que está en la diapositiva. Bueno, esto es porque
las superficies pulidas son mucho más brillantes, puesto que dirigen a nuestro ojo mucha más luz. También está la imagen del lago, cuya superficie pues es plana y se puede apreciar de una manera clara el objeto reflejado, que es el volcán y los árboles. Después está la reflexión compuesta, que esta ocurre cuando los rayos luminosos caen en una superficie irregular o rugosa, de modo que pues no hay una imagen de espejo de la fuente de luz, pero el ángulo de intensidad máxima reflejada es igual al ángulo de incidencia, como lo podemos apreciar. En este caso, pues el ejemplo que tenemos es la imagen del árbol reflejándose en el agua, que como podemos ver, en este caso el agua está como turbia, que ocasiona que el reflejo no sea claro como en el caso de la reflexión especular, debido a que pues no es una superficie plana, sino una superficie rugosa e irregular. Listo. Bueno, mi nombre es Dayana y les voy a seguir platicando sobre los tipos de reflexión. Tenemos como tercero la reflexión difusa, que se produce cuando la luz incide o choca sobre una superficie, y esta es desviado en todas las direcciones. Como se puede mostrar en la imagen de la izquierda, bueno, en las imágenes de la izquierda, primero, a ejemplo de esta tenemos una lámpara que produce luz. Esta incide sobre las hojas del libro y posteriormente es desviada a todas las direcciones. Tenemos más ejemplos de reflexión difusa. Se produce igual en las paredes, en cielos rasos de yeso, como pueden ir viendo en las imágenes. De igual manera tenemos la nieve en papel blanco mate y pues lo podemos apreciar en diferentes objetos o diferentes espacios. De igual manera tenemos la reflexión mixta, que es un tipo de reflexión intermedia entre la especular y la difusa, como ya se los explicó mi compañera y yo, donde una parte de la luz incidente se refleja y otra parte se difunde. Tenemos como ejemplo en papel brillante, los metales no pulidos, las superficies barnizadas y el pavimento mojado, como pueden apreciar en las imágenes. Aquí podemos observar que tenemos el factor de reflexión para la luz blanca de día, como se los había ya comentado el profesor. Por un lado tenemos la superficie reflectora y por otro lado tenemos el porcentaje de reflexión, el factor de reflexión, ¿no? Como podemos observar, hay un porcentaje alto que es el oro y la plata blanca, porcentajes intermedios como es el cobre, el color azul claro, y porcentajes bajos a comparación de los primeros, que es el color verde y color negro. Y pues a ejemplo de esto, podemos encontrar sobre los cascos de los astronautas, que tienen como una cierta porción de oro, para que cuando se encuentren en el espacio, pues puedan ser identificados con más facilidad. Otro factor que tenemos es la transmisión. Entonces, esta es, ocurre cuando la luz atraviesa un cuerpo transparente o translúcido, como podemos ver en la imagen. Y podemos encontrar tres tipos de transmisión, que es la regular, la difusa y la mixta, que a continuación se las va a presentar mi compañera Heidi. Bueno, existen tres tipos. En la primera es la regular, que esto ocurre cuando la luz atraviesa un objeto y esta no se produce ningún cambio en su dirección o calidad. Como lo podemos ver en el vaso con el lapicero, o sea, a pesar de que está inclinado, no, o que está así como que se ve separado, pero no, tiene la misma dirección. La segunda es la difusa, que dice que es cuando
la luz atraviesa un objeto transparente o semitransparente. En este podemos tener como por ejemplo el cristal esmerilado o los cristales opacos. ¿Lo puedes cambiar a la siguiente? Luego sigue la transmisión mixta o intermedia, que es cuando la luz atraviesa un objeto y el color, parte de la luz es absorbida y la otra es transmitida por el objeto. En este caso tenemos, por ejemplo, el vidrio soplado. La siguiente, por favor. Luego tenemos otro tema que es la absorción. En esta nos dice que es la transformación de la energía radiante en otra forma de energía. Bueno, la mayoría de las veces se transforma en calor. En esta vamos a tener dos tipos, que va a ser la sencilla y la selectiva, que a continuación lo van a presentar. ¿Quién lo va a presentar? Mi compañero Alonso, pero tiene, creo que algún problema o algo así. ¿Por qué no pasamos a la persona que sigue para que Jesús Alonso tenga un momento para resolver su problema técnico Ok. y ya pueda regresar? Ahorita regresamos a este tema. Ya, profesor, es que tenía problemas con internet, pero ya estoy aquí. Qué bueno, Jesús. Sí, tenemos que la absorción sencilla, como podemos ver en las imágenes, no puede ser fotografiada, ya que solamente será visible cuando la comparamos con otras luces en la misma escena que nos han sido absorbidas. Por ejemplo, el que tiene la gran capacidad de absorción no es fácil de fotografiar. Y la selectiva es el tipo de absorción que es uno de los factores que determinan si el objeto que vemos es negro, blanco o gris. Como podemos ver en las imágenes, es cuando la imagen refleja y al mismo tiempo emite los tipos de colores. De igual manera, es el tipo de absorción que determina los colores del objeto en función de que las longitudes de onda se absorben y las cuales no. Tenemos un ejemplo que si un material es negro, el cual se absorbe el 100% de la luz, sin embargo no existe el 100% blanco, ya que todos los cuerpos absorben al menos un 10% de luz. Es lo que comentaba el profesor, de que algunas veces en días de verano no es como no es muy viable vestirse de negro, ya que toda la luz se va a absorber y eso va a generar que estemos muy acalorados en el día. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañero Edgar Jesús le va a explicar mejor este tema de refracción. Bueno, el siguiente tema, como ya lo había mencionado mi compañero, es el último que nos había tocado, que es el tema de la refracción. Como podemos ver en la imagen que está a un costado izquierdo, se muestra que este fenómeno se da cuando el rayo de luz o incidente, que se puede ver en el lado izquierdo, es el que penetra, ese se da a través, este fenómeno se da cuando ese rayo penetra una superficie, genera lo que es un cambio de penetración.
Como se puede ver en el esquema, tenemos lo que es el rayo incidente. Cuando penetra lo que es una superficie, en la posterior arriba está, supongamos que es se puede ver mejor perdón, en la imagen derecha, donde vemos que el lápiz está penetrando lo que es dos superficies, la primera que es el aire y la segunda que es el agua. Este tema de refracción se da cuando en este lápiz, una vez que es penetrado al agua, cambia de dirección. Esto que tiene que ser, como ya lo había mencionado anteriormente el maestro, se debe a que las velocidades en ambas superficies, bueno, la velocidad en el aire y la velocidad en el agua es diferente. Entonces, debido a este fenómeno, se da lo que es el tema de la refracción. ¿Lo puedes cambiar al siguiente diapositiva, por favor? Bueno, posteriormente encontramos lo que son los índices de refracción, que es tablas que encontramos dentro de un manual en internet. En la primera tabla, que es la mano izquierda, se pueden ver los índices de refracción que se encuentran de forma líquida. Como podemos ver, lo que es el aceite de cedro tiene diferentes valores dentro de ese índice de refracción. También podemos encontrar lo que es los índices de refracción en unas superficies sólidas. Como de los más frecuentes se puede encontrar lo que es el hielo, que es 1.33. Esta tabla nos va a servir para calcular, por ejemplo, si nos piden que calculemos el ángulo de refracción, la fórmula que se utiliza es la ley de Zen, que nos dice que N1, que es el índice de refracción del primer plano, es multiplicado por el seno del ángulo de la primera superficie, que esto va a ser igual al índice de refracción de la segunda superficie multiplicado por el seno del ángulo de la segunda superficie. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Perdón. No, una pregunta ahí, tengo una pregunta. Sí. Ahí tienes los índices de refracción. Ujú. ¿Yo cómo sé cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cuál es mejor? Bueno, es que lo que había investigado es que es dependiendo de la superficie a la que se vaya a trabajar o que se esté trabajando. No sé Ajá, si pero por ejemplo ahí dice aceite 1.5, glicerina 1.49. ¿Cuál me recomiendas a mí? el aceite. Bueno, continúa entonces. Ok. Bueno, posteriormente, si lo puedes cambiar, tenemos un ejercicio que simplifica más la fórmula que anteriormente les había mencionado. En este ejercicio nos piden que calculemos el ángulo de refracción del segundo plano, que sería, en el primer plano nos dice que el ángulo de refracción es de 1.46 y llega a una superficie de agua que es de 1.33 con un ángulo de incidencia de 30 grados. Como se puede ver en el esquema, el ángulo de incidencia es de 30 grados, la parte superior es lo que corresponde al aire, la parte Perdón, inferior. Sí, digo. discúlpame que te interrumpa, de verdad, qué pena. El compañero o compañera que esté presentando la presentación, ahora sí, presentando la presentación, por favor, dele clic ahí donde dice ocultar, para que nos permita ver la pantalla limpia, por favor. Sí, ok. Y nos estás hablando de ese índice de Gracias. refracción, pero ¿qué es? ¿Cómo lo sacamos? Eso es todo. El índice de refracción se calcula con base a las velocidades de las superficies. No profundicé mucho en ese tema porque como encontré las tablas, que ya son como, esos datos ya son como estandarizados, entonces por eso no
no profundicé mucho en lo que es el tema del índice de refracción. Pero se calculan, perdón, a través de las velocidades de las superficies que estén penetrando el rayo. Continúa. Ok. Como bueno, vuelvo a retomar, tenemos que calcular lo que es el ángulo de refracción. Entonces, en este tema, como se puede ver, la fórmula pues, es N1 por el seno del ángulo de 1, que es igual a N2 por el ángulo de la superficie 2. En este ejercicio tenemos que, ya despejando la fórmula, tenemos que el ángulo 2 es igual al índice de la superficie 1 por el seno del ángulo de la superficie 1 entre el índice de refracción del ángulo 2. Entonces, debido ya una vez simplificando y despejando, tenemos que el ángulo de refracción de la superficie 2 es igual a 1.43 por el seno de 30 grados dividido entre 1.33, que 1.33 es el índice de refracción del agua y el seno, pues es el seno de 30 es el ángulo de la luz incidente. Entonces tenemos de resultado que el ángulo de refracción es de 32 grados, de 32.56 grados. Aquí es donde se muestra que a comparación de que el índice, el rayo incidente arriba en el aire es de 30 grados, una vez que penetra al agua, cambia su ángulo a 32.56 grados. No sé si tengan alguna duda o si gustan dar un momento para que lo analicen o si los compañeros tienen alguna otra duda, que me lo hagan saber, por favor. Si no, continúen y al final te van a poder hacer preguntas al respecto. Si le puedes cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí ya tenemos lo que son los efectos ópticos que se muestran a través de la refracción. El ángulo incidente donde es el que penetra y ya cambia de ángulo una vez que penetra a la siguiente superficie. Como se puede ver en la imagen del lápiz, el lápiz está penetrando en una imagen real y penetra a otra superficie que pudiese decir que es subreal. Entonces ahí es cuando se genera ese cambio de ángulo y se genera lo que es la refracción. Entonces, bueno, esto sería todo de nuestra parte. No sé si ya pudieran haber el apartado para las preguntas hacia el equipo. Sí, yo creo que sí. Como saben, ya saben las reglas del juego. Hay décimos que suman y décimos que restan. Así que, bueno, ¿quién de los compañeros que está presente quiere hacerles preguntas a los compañeros que acaban de exponer? ¿Nadie? Yo hago una pregunta. ¿No has participado en el juego de las preguntas, Eduardo? No. Ok, adelante, por favor. Bueno, en todos los ejemplos que presentaron, la reflexión o los efectos ópticos que hacía, siempre los presentaron en forma horizontal. En forma vertical no presenta efectos o cómo es el funcionamiento en forma vertical. Por ejemplo, en los ejemplos que nos dieron de los lápices, cuando lo meten al agua, se ve que cambia la dirección, pero es la misma. O sea, en una perspectiva de arriba hacia abajo, se ve normal o cambia alguna cosa. Bueno, yo la voy a responder. Adelante.
Pues cuando hay reflexión, bueno, el rayo incidente tiene que ir de manera vertical para que choque contra una superficie plana o una superficie rugosa. No puede ser, digamos, de manera horizontal, porque entonces no tendría como esta función o esta propiedad de reflexión o absorción, porque tiene que ser de manera vertical. Y pues ya es todo. Ok. Sí. Eduardo. Eduardo, ¿te respondió tu pregunta? Pues más o menos. Bueno, la respuesta es que de todas maneras, de manera vertical, ocurre esta ilusión óptica debido a la refracción. Sin embargo, es más fácil contrastar de manera horizontal. Vete a la diapositiva donde hay una imagen de un pez. ¿Es esa? Esa, ¿sí? Si estuvieras arriba del pez, ese ángulo se vuelve mucho más pequeño. Entonces se notaría mucho menos, pero sigue habiendo esta refracción y sigue habiendo este ángulo que se ve afectado. Es simplemente eso. Para fines ilustrativos del tema, generalmente se ponen a una persona en la horizontal para que ese ángulo se vea un poquito más pronunciado. Pero es lo mismo, sigue ocurriendo. Sin embargo, si estás encima del objeto, digamos que esta personita estuviera ahí donde dice Air, el ángulo sería muy, muy pequeño, entonces tal vez no lo notarías tanto. Y serían milímetros o centímetros de diferencia. Uh-huh. Ok. Sí. Sí. Entonces, yo opinaría que le diéramos una décima a cada uno, a la persona que preguntó y a la persona que respondió. ¿Qué opinas, Juan Luis? Pues no, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Yo preferiría darle 2 décimos al que preguntó porque es una pregunta muy obvia, pero bien difícil de responder. Y Okay. Andrea la respondió más o menos, ella sí 1 décimo nada más, pero yo diría que 2 al que preguntó. Fue muy buena su pregunta. ¿Quién fue quien preguntó? Fue Eduardo Hernández. Eduardo Hernández. Ok. Siguiente pregunta. Maestro, ¿yo puedo preguntar? Sí. Perdón, ¿has preguntado antes? No, es la primera vez que pregunto. No, adelante, por favor, Carlos. Bueno, lo que pasa es que hace meses fui a una exposición de luz y color y en una exposición, bueno, en el momento de estar en el cuarto estaba, bueno, la luz amarilla, bueno, hacía que todo se veía en tonos grises, entonces no entendí esa parte, no sé si me la pueda responder acá, ya que mencionaron lo de el reflejo de la luz y todo eso. Ok, ¿alguien que le quiera responder? Tal vez le tengan que preguntar más detalles. Pero ¿quién va a responder? Bueno, yo quisiera responder, soy Edgar. Quisiera pedir un poco más detalle de la pregunta. Bueno, a lo que yo entendí es que todo depende de la superficie en la que se vaya a reflejar.
Entonces, supongamos, por ejemplo, ahí vemos, estamos viendo las diapositivas, bueno, lo que es el factor de flexión. Entonces, supongamos que si la luz, bueno, el espectro de las luces, vemos diferentes. Como ya, bueno, anteriormente sabemos, tiene varios colores. Entonces, si una superficie es, suponiendo es de color oro o color azul, entonces solamente las luces que sean de color como azul van a ser reflejadas y los que no son como de ese mismo color son las que van a ser penetradas y van a cambiar un poco como son las que se van a absorber o las que se van a refraccionar. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, voy a tratar de explicar un poquito más porque creo que no me expliqué bien. Bueno, en la exposición era que entrabas a un cuarto y era color blanco. Entonces, de repente prendieron la luz amarilla y todo se vio amarillo. Pero yo cuando me veía gris y la gente también se veía gris. Entonces, cuando prenden una pequeña luz blanca, todo empezó a tomar color. Entonces, no sé si me la puedes contestar. O sea, ¿por qué se da eso? No, la verdad es que no entendí bien esa parte en esa exposición. Pero ahorita que expusieron que lo del reflejo de los objetos, pues no sé si me la puedan contestar. Es como te mencionaba que, bueno, lo que yo investigué y lo que estuve viendo es que es dependiendo de la superficie. Entonces, si en ese cuarto prendieron la luz amarilla, entonces tú te podías ver como de totalmente gris porque eran los colores que esa superficie estaban reflejando y los demás los estaba absorbiendo, los estaba refraccionando. Entonces es debido al tipo de superficie y al factor de reflexión que la misma superficie tenga. En este caso, la pared en el cuarto en el que estaba, en el que te encontrabas dentro de esa exposición. Sí, es una pregunta difícil. Digo, necesitamos más detalles de la exposición, pero sí puede ser que a propósito, ese cuarto, esas superficies, sean de un material específico o tengan un recubrimiento específico, el cual, como dijo su compañero, refleja la luz amarilla, pero nosotros como personas, pues absorbemos otras longitudes de onda. Entonces, tanto la lámpara como el ambiente han de estar modificados para lograr ese efecto y ese ha de ser el propósito de la exposición. Sí, necesitamos más detalle, pero sí contestó correctamente su compañero. Entonces, le damos 2 décimas a Edgar Jesús Hernández. Y no te voy a quitar ninguna, Carlos, porque fue una pregunta compleja. Sí, Carlos se esforzó en contestar, sí. Entonces, no vas a perder ni ganar, pero sí necesitamos más datos de la exposición. Seguro, en la ficha de la exposición debe decir el tipo de lámpara, porque como mencionaron sus amigos, hay lámparas de neón, fluorescentes, de descarga, de halógenos. Hay que saber también qué tipo de lámpara utilizaron. Vimos que según algunos de los diagramas espectrales de las lámparas, hay unas donde no alcanzan a reflejar o absorber ciertos colores y puede que están utilizando ahí una trampilla ahí entre las paredes del lugar y el tipo de lámpara. Pero sí, es buena pregunta. Gracias. Profe, Sí. yo tengo una duda conforme a la pregunta de mi compañero Carlos. ¿No es más bien sobre la absorción selectiva? A ver, ¿te puedes regresar a la diapositiva de absorción selectiva? Puede que sí, pero no sabemos si el material está diseñado, tal vez tiene una pintura especial, por ejemplo, las paredes, para que esa absorción selectiva exactamente solo refleje el amarillo. O sea, nos falta mucha información. Y probablemente
También puede ser la fuente de luz. ¿Qué tal si esa fuente de luz funciona con un tipo de gas que, que no alcanza a reflejar colores, por ejemplo, el color piel o los colores de la ropa? O sea, nos falta mucha información con esa exposición para poder dar una respuesta así contundente. Ok, profe, Pero gracias. sí, o sea, sí puede ser, no sabemos. Tal vez las paredes no tienen nada, pero tal vez sí. O tal vez es cuestión del foco, o tal vez es cuestión del foco y de las paredes. Ya cuando agregan una luz blanca, que tal vez es una halógena o algo así, esa luz blanca refleja todos los colores, entonces ya por eso puedes ver tu color de piel, tu ropa, pero seguro es que la otra lámpara, y puede que las paredes estén acomodadas así para obtener ese efecto y sea parte de esa exposición. Otra pregunta, ¿alguien más? Seleccionamos al azar, nadie quiere preguntar. ¿Quieres seleccionar a alguien, Juan Luis? Sí. Que participe Luis Fernando Arreola. Luis Fernando, ¿estás ahí? No, parece que Luis Fernando no está, solamente se conectó, pero no está en la clase. Bueno, hay que estar atentos cuando pasemos lista. Sí, porque él no está en realidad, Ajá. él no está. Ni Y no siquiera vale en el, argumentar. Va sí, a ni siquiera argumentar en el chat. que... Sí, va a argumentar alguna tontería, pero no está. Ok, bueno, entonces va a ser, por favor, Aleli Maritza. Aleli, ¿tú sí estás? Otra que tampoco está. Ella contesta en el chat, creo. Ok, puedes hacer la pregunta en el chat, Eli. Yo no veo. Sí, está ahí en el chat. Haz una pregunta. ¿La puedes escribir, por favor? Pregunta material.
Sí, Aleli pregunta, dice que ella quisiera que le dieran algún ejemplo de la absorción. Bueno, yo se la contesto. ¿Quién eres? Diana, ¿verdad? Sí, ok. Heidi. No, es Heidi. 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 Adelante, Heidi. Bueno, un ejemplo de absorción podría ser lo de la tela de terciopelo que cuando la luz pasa por el terciopelo absorbe todo ¿cómo se llama? Toda la luz, porque es pues es de un color muy, muy oscuro, entonces no permite la entrada de la luz. No, más bien es al revés. Absorbe la luz y no la refleja. No es que no la deje entrar, es que la absorbe. Sí, es cierto. Perdón. Sí, entre más sea oscuro, va a haber más absorción. Como por ejemplo hace rato, cuando le tocó exponer, Alonso dijo que no era muy conveniente tener el color negro en verano, utilizarlo porque absorbe demasiada calor. Esto debido a que la absorción dice que solo, ¿cómo se llama? La absorción ¿cómo se llama? Solo absorbe la energía, pero también la transforma en calor. Bueno, en otra energía que pues comúnmente es calor. De hecho, en otros colores, por ejemplo, lo que es el blanco, azul y demás, pueden absorber pueden tener una absorción del 10% de luz. Y en materiales como negro absorbe casi siempre el 100% de la luz. Ok. Profe, fuera de, ya de competencia, yo soy Edgar, ¿puedo complementar la respuesta de mi compañera? Sí, claro. Yo viendo ejemplos del mismo tema de absorción, en un experimento que vi en internet, se mostraba como materiales un globo rojo y un láser rojo. El ejercicio o el experimento constaba de que cuando querían ver lo que es el tema de absorción, entonces cuando el mismo el láser rojo, lo filtraban a través del mismo globo rojo, explotaba. ¿Esto a qué debía? Porque el mismo láser y el globo rojo son del mismo color, entonces absorbía lo que era esa energía, y como mi compañera Heidi ya lo había mencionado, lo convierte a calor. Entonces el globo explotaba porque era demasiada energía que la convertía en calor. Entonces, debido a eso, por eso explotaba lo que era el globo. Y después cambiaron el láser rojo, lo cambiaron por un láser color azul, y lo mismo lo mostraban en el mismo globo rojo, y no explotaba. ¿Esto por qué? Porque no absorbía mucho calor, y entonces ya pasaba lo que era el tema de refracción. Es nada más como complemento. Yo no sé si para que le quede un poco más claro al compañero. Te pregunto. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Sí. ¿Es preguntarlo, Felipe? No, nada más así como como un dato. Sí, adelante. Es que yo también en internet estaba checando, por ejemplo, ahorita que nos presentan como unos materiales de los que se refleja la luz. La otra vez estaba checando en un video que sacaron un material muy, pero me pareció muy interesante. Era negro, muy negro. Y me pareció interesante porque tenían una linterna o cualquier cosa, así que emitiera una luz, y este material como que se cubría toda la luz, o sea, no reflejaba nada. Más de que se lo ponían lo más cercano posible, como que no mostraba la luz que nosotros
Entonces, Sí, le echamos, por ejemplo, a una pared, pues se ve, ¿no? Pues se tragaba toda la luz y ya no, como que no dejaba salir nada. sí, es un material se, que se creó en un laboratorio en el MIT, le llaman Vantablack, y está hecho en un laboratorio para eso, para absorber todas las longitudes de onda, absorbe el 99.995 de la luz, de las longitudes de onda. Y incluso hay una exposición en Nueva York con ese material. Y ese material también, como les dije, que muchos de estos aplicaciones de la óptica son utilizadas con fines militares. También el ejército de Estados Unidos está haciendo pruebas con este material para vehículos y para camuflaje. Imaginen la noche, hay algunos de estos materiales que absorben todas las longitudes de ondas. Entonces, por mucho que lo alumbres, como tú mencionaste, va a absorber toda esa luz, entonces, pues no vas a poder ver al objeto, ¿no? Entonces, muy, muy buen aporte. Gracias, Felipe. Okay, ahora sí, ¿cuánto le damos a quien preguntó y cuánto le damos a quien respondió? Heidi respondió muy vagamente. O sea, sí la respondió, pero creo que le faltó hay algunos conceptos como de absorción y reflexión. Y yo opino que 1 y 1. ¿Sí? No sé, ya Heidi, yo creo que más bien nada, ¿no? ¿Nada? Sí, yo creo, porque sí tenía. Se estaba explicando un concepto del que no entendía qué estaba diciendo, de absorción. Entonces. Ok, entonces nada. Nada. Y a Leli. Yo creo que Yo opino que 1. tampoco nada mejor. Bueno, Porque ok, sí. hizo una pregunta muy, muy sencilla. Dame un ejemplo de absorción. Hay como 5 imágenes ahí. O sea, no fue una pregunta complicada para ellos. Además de que no fue voluntaria, sino fue elegida al azar. Entonces. Ok, sí, se quedan en ceros. ¿Sí? Sí. En ceros. Bueno. Todavía tenemos otra pregunta más. ¿Alguien que guste hacer la pregunta? ¿O lo elegimos? No sé si pudiera preguntar, profesores. ¿No has participado, Alejandro? Sí, ya participé una vez. No, entonces permítanos hay que dar la oportunidad a alguien que se gane los décimos. Y ahorita que terminemos la competencia, por supuesto que ya puedes preguntar tú. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a decidir yo quién. Bueno, si no tienes inconveniente, Mauricio. Profe, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Adelante, Diana. No has participado, ¿verdad? No. Adelante, por favor. ¿Cómo afecta la temperatura en estos fenómenos? ¿O no afecta? ¿Los del equipo quién le responde a Diana? Bueno, del equipo que no haya participado alguien, ¿quién le responde a Diana? Ya participó Paola, ya participó Edgar, ya participó Heidi. Faltaría Jesús Alonso o Dayana. Ok. Adelante cualquiera de las dos, Jesús o Dayana. ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se tramó un poquito.
Sí, Diana, ¿puedes repetirnos tu pregunta? O escríbele en el chat, Diana. Bueno, Aquí. Que ¿cómo afecta la temperatura en estos fenómenos o en caso o no afecta de ninguna manera? Yo considero que sí afecta dependiendo dependiendo ¿me dijiste el calor? Sí. El calor, porque, por ejemplo, en el día, pues obviamente los rayos están más brillantes, entonces en estos tipos de absorción, reflexión, así, obviamente inciden más, pero si es no sé, en la noche, siento que rayo o la luz que incide, pues obviamente se ve como en tonalidades un poquito más bajas que si fuera comparación de día. Creo que quiere preguntarte sobre los objetos, o sea, la temperatura de los objetos que reciben esta luz. ¿Cómo afecta eso a la reflexión, refracción? ¿Puedo complementar la respuesta de mi compañera? Soy Jesús Alonso. Sí, Jesús. Pues como mi compañera Dayana lo menciona, en el día es como más propenso a estas... Por ejemplo, en el caso de la absorción, tenemos que un material es negro cuando absorbe el 100% de luz. Sin embargo, no existe un cuerpo 100% blanco, ya que todos los cuerpos absorben al menos 10% de luz. Esto se da generalmente más en el día y ya que en la noche pues es más difícil. No respondiste tampoco. Bueno, yo otra vez, es que no entendí bien la pregunta. Entonces, bueno, yo considero que la capacidad de absorción de la luz, entonces esta va a aumentar la temperatura del objeto, por eso va a incidir como a este tipo de color. O sea, tiene que ver tiene que ver como más por la resistencia, por como los componentes de cada objeto. No, la pregunta fue si la temperatura del objeto, como cualquiera de los que tienes allí en la presentación, si va a cambiar o a disminuir la absorción o cualquiera de los fenómenos que ustedes dijeron por cuestiones de la temperatura del objeto. Es decir, la absorción va a aumentar o a disminuir o no va a pasar nada si aumenta o baja la temperatura. No, yo creo que su tiempo se acabó como cuando partimos la piñata. Entonces, ¿qué opinas, Mauricio? ¿La respondes tú o la respondo yo, la pregunta? Tú respóndela. Ok, lo que pasa es que sí, definitivamente la temperatura afecta la absorción. ¿Pueden poner, compañeros del equipo, la imagen que tenían del lápiz que metían en agua? Ahí, esa está perfecta. Sí, el agua tiene una densidad a una temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta, la densidad del agua va a bajar. La podemos aumentar hasta los 100 grados, que es cuando hierve. Entonces, sí va a cambiar la manera en que se transmite la luz a través del agua, dependiendo de la temperatura, o a través de cualquier material. No sé si les ha pasado que han ido alguna vez a una carretera y el sol está brillante como ahorita, y de repente la carretera se ve como si fuera agua, como si se derritiera. Ese es un efecto que es inducido totalmente por la luz, evidentemente, y por la temperatura. Entonces, al cambiar la temperatura del material, cambia la manera en que se transmite, inclusive cómo se absorbe. O sea, a lo mejor los cambios son pocos, pero sí pueden llegar a ser significativos. Entonces, sí afecta porque cambia la densidad del material.
Normalmente un material, entre más caliente esté, menos denso es, porque sus moléculas empiezan a esparcirse, a incrementarse. Inclusive el volumen, por ejemplo, del agua aumenta con la temperatura. Y ya si hablamos de que aumentamos la temperatura a más de 100 grados, inclusive cambia de estado, de líquido a gaseoso. Y por el contrario, si bajamos mucho la temperatura del agua, a menos de 0 grados, eventualmente se congela. Entonces, la manera en que se transmite la luz es muy diferente al agua en estado líquido al agua en estado sólido. O sea, sí cambia y puede cambiar mucho dependiendo del material. O puede no cambiar nada o cambiar muy poquito dependiendo del material. Pero si hablamos del material más común que es el agua, sí cambia y cambia, afecta y afecta mucho. No sé si respondí a tu pregunta, Diana. Diana. Ok, entonces yo opinaba que como no respondieron la pregunta, les quitáramos 2 décimas y como los dos trataron de responder, les quitemos una y una. Estoy de acuerdo completamente. A ver, y le damos A Diana esos 2. dos. Ajá. Fue una pregunta buena. Maestro, ya que varios ahorita no están contestando, no sé si te parezca tomar lista de una vez. Sí, porque ya acabamos con las preguntas, entonces me parece bastante adecuado. Ok. Espérenme que no lo tenía abierto. ¿O si quieres empezar con los de la tarde, Jorge? Sí. Un segundo que está. Yo ya los tengo aquí, como bueno. quieras. Bueno, entonces voy a empezar. Alpizar Ángeles. Presente. Álvarez Paola. Presente. Anastasio Alan. Presente. Armas Yuritsi. Presente. Vadillo Álvarez. Benito Lorenzo. Presente. Cruz Velázquez. Presente. De Jesús Cruz. Presente. De la Cruz González. Presente. Espinosa de los Monteros. Presente. Eusebio Toribio. Presente. Gallegos Luis Felipe. Presente. García Joshua. García Joshua. García Ramírez Antonio. Presente. González Guadarrama. Presente. Guerrero Alexa. Gutiérrez Hernández. Presente. Hernández Eduardo. Presente. Hernández Gutiérrez. Presente. Herrera Gómez. Herrera Gómez. Martínez. ¿De la mañana? Sí. Martínez Viridiana. Presente. Maya Ponce de León. Presente. Mejía Flores. Bueno, sí participa. Mercado Natalie. Mercado Natalie. Mesa Evelyn. Presente. Mondragón Álvarez. Presente. Moreno Enrique. Presente. Muñoz Dávila.
Presente, profe. Nova Monse. Nova. Ortiz Lisbeth. Ortiz Lisbeth. Romero Edward. Valdés Diana. Valdés Diana. Y Iturbe Carmona, Juan Antonio. Los que sí. Presente. Yo sí estoy presente. Los que tienen que escribir en el chat qué es lo que pasa con sus cámaras. Ok, Adrián Mauricio, Alexa, David, Natalie, Estefanía, cómprense una webcam, cuestan 100 pesos en Mercado Libre. Y con eso, digo, para que no les pase esto todas las clases, que yo les ponga falta y luego tengan que ustedes escribir. Y seguramente tienen otras clases. También tenemos que encender la cámara cuando pasen lista. Perdón. Pues deberían de tenerla encendida toda la clase. O sea, okay. Es una clase en línea, no es que hablen los maestros y ya me pongo a hacer otras cosas. Sí, con respecto a lo que comenta Mauricio, la verdad es que no les creo a ustedes, alumnos, cuando dicen que no sirve su cámara, porque hay un grupo de apoyo donde los profesores tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo y veo fotos de todos ustedes en una webcam funcionando. Y de muchos, de muchos. Entonces, no les creo, la verdad, me parece que es mentira cuando lo están diciendo. Simplemente es que están haciendo otras cosas y no quieren que los vean. ¿Lo volvieron a Es pagar? así. ¿Mandé? Ok, listo. Que pase lista Jorge, Mauricio, ¿te parece? Sí. Rosales Dana. Presente. Alarcón Molina. Presente. Arriola Ángeles. Delgado González. Presente, profesor. García Eduardo. Guadarrama Inti. Presente, profe. Guadarrama Sánchez. Gutiérrez Leslie. Presente. Hernández Macías. Presente. Hernández Maldonado. ¿Cuánto digo? Jiménez Christopher. Presente, profe. Jiménez Isabel. Profe, Isabel ya había comentado que los lunes tenía una clase con el profesor Argüelles y no podía conectarse. Sí, ella y Sonia y no recuerdo quién más, Diego me parece, ya los tenemos bien Diego, considerados también. en eso, no hay ningún problema con ellos. Ah, ok. Bueno, seguimos. Landero Carlos. Presente. López Andrea. Manjarres Eric. Presente. Martínez Millán. Presente. Mercha Narón. Presente. Montoya Medina. Presente. Palma Samuel. Peñalosa Ortiz. Ramírez Adrián. Ramírez Pérez. Ramos Valeria. Rodríguez Sandra. Presente. Rogel Alondra. Rosales Sánchez. Presente, profe. Sánchez Misael. Sánchez Castillo. Presente. Sánchez Castro. Sánchez Hernández.
Presente. Santos Ventura. Terrón Carlos. Presente, prof. Y Villanueva Estrada. Presente. Son todos. Gracias. Gracias. Ok, me estaba acordando, hace un momento alguien quería participar y no lo dejé porque él ya había participado. No recuerdo quién fue. Para que, por favor, ahora sí ya terminamos la competencia, pueda participar para resolver su duda. Y después de eso voy a aclarar lo que estaban escribiendo aquí, que eran los mismos temas, y no son los mismos temas. Pero primero que pregunten y luego ya hago la aclaración. Sí, por favor, y ya fuera de competencia, por favor, si alguien tiene alguna duda con lo que expresaron sus compañeros, es el momento de externarla, por favor. Ok, profe. En cuanto a la reflexión, dicen o únicamente ejemplificaron de la luz hacia el agua, que como que se descompone la luz, por así decirlo. Okay. Eso únicamente en una capa, pero si, por ejemplo, esta luz choca con una capa que se ve en el pavimento, que sería, por ejemplo, gasolina, y luego llueve y hay agua, entonces ahí se genera como otra capa. Entonces la luz va a seguir entrando con la misma dirección, o igual va a tener una ligera descomposición en la gasolina y después en el agua. Sí, si quieres yo respondo, Juan Luis. Ok. Sí, la luz sigue avanzando y la luz, aunque sean 20.000 capas, va a seguir avanzando hasta donde ya no pueda avanzar más. Por ejemplo, en el océano. En el océano, debido a la profundidad, debido al fitoplancton, debido a, sobre todo la profundidad, vemos cómo la luz va disminuyendo mientras vas bajando cada vez más. E incluso tenemos zonas abisales donde no hay luz. Entonces, sí, la luz sigue avanzando hasta donde ya no puede, así sean 20 capas. Y creo que hay un experimento en internet que es un bote, un cilíndrico muy alto, y tiene agua, tiene aceite, tiene gasolina, tiene diferentes líquidos, y tú introduces un rayo de luz de un láser, de estos apuntadores, y vas viendo cómo la luz se va moviendo, casi parece zigzag, va así, va así. ¿Por qué? Porque viene a una velocidad, con una dirección, cambia. Luego pasa al siguiente fluido, otra dirección, otra velocidad, y así así va avanzando la luz. Si este botecito fuera tal vez muy alto, o la profundidad de los océanos, llegaría algún momento en el cual la luz ya no alcanza, ¿no? Ya no llega, ya se deja de observar. Pero esa sería la respuesta a tu pregunta. Y también cada fluido hace que esta luz, si es la luz solar, refleje otros colores, ¿no? Si has visto cómo el aceite hasta parece como arcoíris, ahí se ve que refleja casi todos los colores de la luz. No sé si has visto gotas de aceite en agua o así. Pues es por las propiedades químicas del aceite, ¿no? Pero sí, esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, me queda claro. Por ejemplo, la luz en el espacio no tiene obstáculos, entonces, en teoría, vagará por el universo ahí eternamente. Entonces, es por eso que nosotros tenemos como un tipo de efecto Doppler con la luz, y podemos saber que las luces
de las estrellas que están más lejanas son rojas, porque ya vimos el espectro electromagnético y sabemos que el rojo es el de menor frecuencia, significa que está más lejos, y con eso saben las distancias a otras galaxias y estrellas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Estaba pensando, Juan Luis, que podía explicarles una última sección del proyecto. Yo supongo que ya van al menos a la mitad o ya avanzados, y simplemente explicar la última parte, que es la parte numérica. ¿Cómo ves si les explico eso del proyecto? Está creo que apagado tu micrófono. Profe, pero tengo una pregunta. Sí, adelante. Más preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de reflexión en los lentes? Ese ya es otro tema diferente, pero ahí ya viene un tema que se llama polaridad, y los lentes están hechos con esta reflexión selectiva. Ahora sí, se diseñan para que ciertos rayos o reflejos o ciertos colores no incidan en el lente. Incluso hay lentes que automáticamente se polarizan cuando la luz solar es demasiado alta. Pero esto sí ya es artificial, ya es de laboratorio, y es el tema de polaridad. ¿Y qué hacen en el tema de polaridad? Ponen varias capas, y una capa tal vez te quita los reflejos, otra capa tal vez te quita las tonalidades amarillas, y otra capa te quita las tonalidades azules, dependiendo para qué quieras esos lentes. Si son para, por ejemplo, es lo mismo para un piloto de guerra que para ir a la playa. No es lo mismo si queremos polarizar solamente los rayos azules que los rayos rojos. Entonces, ese sí ya es una cuestión más sintética, por así decirlo. ¿Quieres comentar algo, Juan Luis? Sí, es un tema bastante complejo el de la óptica. De hecho, en la clase, en la carrera de física que yo estuve ahí, llevas varias materias de pura óptica. Sí, pero sí. es complejo, pero al final, todo lo que expusieron tus compañeros hoy, todo eso importa muchísimo y es el fundamento de la óptica de los lentes. O sea, empezamos desde ahí. O sea, es algo mucho más complejo, pero de ahí se empieza. O sea, eso sin duda es de lo más importante. Y Mauricio, respecto a lo que comentas, me parece muy bien, pero no sé si pudiéramos dejarlo para la otra clase, porque esta clase me gustaría darles oportunidad a los del equipo anterior de preguntas y respuestas. Es que la clase anterior la Sí, terminamos cierto. Nos faltaron preguntas del equipo anterior. Es correcto. Nada más déjame, proyecto lo de los temas, porque unos chicos decían que les tocó el mismo tema y no es el mismo tema, es parecido. Lo aclaro y ya pasamos a estas preguntas, ¿no? Sí, y respecto a eso, una última cosa. Nos ha funcionado bastante bien que el equipo de la siguiente clase se quede después de esta clase, o sea, que es la clase previa, para sus dudas. Entonces, yo creo que ya la vamos a dejar así permanente. El equipo de la siguiente clase que le toque exponer se queda una clase anterior, 1 hora, para dudas y respecto del tema que nosotros los profesores podamos responderles. Ajá, entonces sí, Mauricio, si puedes continuar. Bueno, ahorita expuso el equipo número 3, matutino, con el tema 7, ¿sí? El tema 7, ¿dónde está el tema 7? Aquí está, ¿sí? Propiedades ópticas de los materiales, generalidades, ¿sí? Y pues, a la próxima clase es el equipo 4 vespertino con el tema 8. Equipo 4 vespertino con el tema 8. Acá está. ¿Sí? Condiciones que deben de reunir las lámparas.
son los mismos aspectos de reflexión, transmisión, absorción y refracción, pero para las lámparas, ¿sí? Lo que vimos hoy fueron aspectos generales. Un rayo X de una fuente luminosa X incide sobre una superficie, bla, bla, bla. Sin embargo, ustedes lo que van a exponer es con respecto a las lámparas, ¿sí? No es lo mismo la absorción, refracción y de una luminaria de este tipo que de este otro tipo, de LED que de halógeno, etcétera, ¿sí? Los otros chicos ya hicieron la introducción a los temas. Probablemente ustedes no van a tener que explicar desde cero qué es la reflexión, sino cómo la reflexión aplica a las lámparas o luminarias. En otra clase alguien comentó que muchas de estas lámparas ya tienen ahí una superficie plástica que ayuda a la dispersión, a la reflexión, a la absorción. Bueno, eso es a lo que queremos que ustedes expliquen sobre las lámparas, no sobre las reglas, las leyes de la física básica sobre reflexión, transmisión y absorción. ¿Ok, compañeros? ¿Sí? Los que me preguntaron. Sí, y lo vamos a ver ahorita, una vez que terminemos Sí, esta clase, ahorita que quedamos con termine. ellos, para verlo ya en petit comité, para las dudas que pudieran presentarse. Pero muchas gracias, Mauricio, por aclarar ese punto, que me parece que era un punto muy válido de los compañeros. O sea, no era algo ocioso ni una tontería, Dios, no, por el contrario. Por favor, siéntese con toda la confianza de externarnos este tipo de dudas o comentarios. Por favor, no lo dejen con toda confianza, de verdad, no los molestamos, con todo gusto lo comentamos. Pues si quieres comentar otra cosa, Mauricio, ya pasamos al... Ya, si quieres pasar. Ok, ahora sí, la clase pasada nos quedó incompleta porque no les hicimos preguntas a los compañeros que expusieron. Entonces, ahora sí, por favor, hagan las preguntas que se quedaron en el tintero la clase pasada. Yo tengo una pregunta, no sé si pueda empezar. Sí, por supuesto. Estaba un poco revuelta porque no recuerdo bien cuál era el concepto, pero es el tema de factor de potencia. Había un concepto que decía que era la relación de la energía requerida con la prevista. No me acuerdo bien del nombre, pero mi pregunta era cómo calculaban o de dónde sacaban el dato de la energía prevista, o sea, de la energía que iban a utilizar para después compararla con, pues, con la que ya utilizaban. No sé si... Sí, gracias. El tema es de la eficiencia. Sí, ese. Bueno, la eficiencia es de la cantidad de energía utilizada a la cantidad, bueno, si lo vemos en cuestión de reactores o plantas, es la cantidad de energía que ingresas para después generar otra energía, es la eficiencia. La eficiencia sería uno si igualaras lo mismo que entra, lo mismo que sale, pero como siempre hay gastos y todo, nunca va a ser así. Y aquí en cómo lo estimas para métodos de eficiencia en aparatos, sería que de acuerdo a cada uno de los componentes, toda la cantidad de energía que ingresaras fuera lo mismo a la que vas a estar sacando, o que el trabajo fuera equivalente a la cantidad de energía que le ingresaste. Ok. Sí, de hecho se los mencioné que soy Karen. Que bueno, la eficiencia energética realmente va como a la par del factor de potencia. O sea, cuando tú tienes un factor de potencia, de hecho les puse la escala, o sea, lo mejor sería que fuera a 1, pero realmente, como les dije, no hay nada puro. Entonces, la escala que se toma es de un 85%, que de hecho está en la norma que les mencioné, o sea, un 0,85 a 1, y eso hace que sea o que tenga un mayor trabajo útil, o sea, una eficiencia energética mayor.
Ok, ¿qué opinan Jorge y Mauricio de la respuesta que dio Aimé? Espérame, es que mi audio no está funcionando muy bien, ¿eh? Ok. Jorge, tú que estás más empapado en este tema, ¿qué opinas de la respuesta que dio Aimé? Pues yo digo que estarían un décimo y un décimo cada una. Un décimo más. Ok, María Rocío, ¿tú qué preguntaste? ¿Sentiste que Aimé respondió correctamente tu pregunta? Pues sí, sí. Ok, entonces, la clase pasada, no sé quién llevó el registro, si Mauricio o Jorge, porque ve que yo me conecté más tarde. Entonces, pues le damos un décimo a María Rocío y otro décimo a Karen Aimé. Entonces, un décimo a María del Rocío. Villanueva y otro, por favor, a Karen Aimé González. Sí, yo tengo el registro de la clase pasada. Karen Aimé también más uno. Más uno. Ok, sí. Sí, el tema de eficiencia siempre es un tema complejo para todo y además muy importante. Entonces, bueno, muchas gracias por tu pregunta, María del Rocío. Y ahora sí, ¿quién más pregunta, por favor? Esta pregunta es para los compañeros que expusieron la clase pasada y del tema que expusieron ellos. Obviamente, no se vale que les pregunten a los de la clase pasada el tema de hoy, no sería del todo correcto. Entonces, por favor, ¿quién más hace pregunta? Yo, maestro. Profe, yo tengo... Bueno, primero mi compañera. No, bueno. ¿Sí está bien? No has preguntado, ¿verdad? No, yo no he preguntado, profe. Adelante, por favor, y después seguimos con el otro compañero que no alcancé a ver su nombre por lo rápido que hablo. Por favor, Geles. Bueno, yo tengo una pregunta acerca del tema de los transformadores que estaban mencionando la clase pasada mis compañeros. Ok. Bueno, mi pregunta era si me podrían decir el proceso o bueno, cómo es que se logra el traslado de energía eléctrica desde una subestación pues eléctrica a un transformador de media tensión. Y no sé si también me puedan manejar los costos que estos puedan tener. Muchas gracias. ¿Quién del equipo que expuso la clase pasada puede responderle a Helen? Yo la respondo, profe. Adelante, por favor. Bueno, más que nada, respecto a la pregunta de mi, como anteriormente, bueno, en la clase, bueno, para entender eso, primero hay que saber qué es un transformador y como les había explicado, pues es un aparato que se diseña o se diseñó para transferir energía eléctrica de un circuito a otro. Pero para que esto se logre, bueno, esto es logrado gracias al traslado de la energía eléctrica desde la subestación eléctrica. Más que nada esta se logra gracias bueno, más que nada al cableado que existe entre las subestaciones eléctricas y las estaciones que existen pues dentro prácticamente de la ciudad mediante el cableado, ya que en estas ya que bueno, existe un transformador en la subestación y también existe un transformador en cada lugar, por así decirlo. Y entonces, estos trabajan de diferente manera, tanto el transformador de la subestación eléctrica, estos trabajan con un alto voltaje y estos envían la electricidad con una corriente baja a la inversa. Pero para utilizar esa energía en nuestros hogares se requiere del transformador que se encuentra en el alumbrado público, por así decirlo, ya que traslada la energía que viene de la subestación eléctrica, la traslada nuevamente a un alto voltaje, convirtiéndolo a un formato de corriente alta. No sé si me expliqué, no sé si se entiende.
Helen, que fue quien preguntó, que David respondió tu pregunta, Helen. Pues sí, bueno, no sé si también me puede decir los costos o así lo dejamos. No, sí, costos es importante. Bueno, de los costos, ¿prosigo, profe? Por favor, David. Prosigue. Bueno, de los costos, más que nada estuve investigando en empresas de aquí en México que se dediquen a la distribución, bueno, proveedores de los transformadores, tanto monofásicos, bifásicos y trifásicos. Y estuve marcándoles, pero prácticamente jamás me contestaron y les mandé correos y no me llegó ningún correo de vuelta. Pero investigué en plataformas como Mercado Libre, precios de transformadores, y encontré que, bueno, por cada tipo de transformador y dependiendo de la capacidad a la que trabaje, pues depende el costo. Más que nada encontré para un transformador bifásico de 10 kilovoltiamperes, cuesta aproximadamente como 16,900 pesos. Un trifásico de 15, 10,500, y uno de 75, ya que, bueno, es más alta, de como en 21,500. No sé si eso responda a la pregunta de mi compañera. Ok, sí, bueno, hay que preguntarle a Helen, que es la que preguntó, por supuesto. ¿Qué opinas, Sí, Helen? sí, bueno, o sea, si eso es lo que fue lo que le apareció en su investigación, pues yo creo que sí es. Ok, yo creo que a Helen, lo que pasa es que el tema de costos siempre es complicado, pero es vital. Si no tienes claro los costos de las cosas y te avientas a hacer un proyecto, tu proyecto va a fracasar, evidentemente. Ya vemos lo que les está pasando a los de la cuarta transformación. Entonces, yo creo que a Helen le daría un 10, porque la verdad es que su pregunta fue respondida satisfactoriamente. De hecho, debería de quitarle, pero por la importancia del tema, yo creo que le daría un 10, y a David le daría, pues la verdad es que 2, porque pues, la respuesta fue fácil y la respondió bien, entonces yo creo que le daría 2. No sé qué opinan Jorge y Mauricio. Estoy de acuerdo. Adelante. Ok. Antes de proseguir a la siguiente pregunta. Sí, está bien. Ok, gracias, Jorge. Me voy a permitir ahondar un poco en la pregunta de Helen y en la respuesta de David. Mira, para cotizar un transformador depende de 3 cosas básicamente. 1, la tensión a la que las 2 tensiones a las que quieras que funcionen, es decir, a la tensión de entrada y a la tensión de salida. Si hay un brinco muy alto entre una y otra, entonces el transformador va a ser más caro. Es decir, si tienes una entrada de 110 voltios, o bueno, más bien una entrada bueno, sí puede ser, una entrada de 110 voltios y quieres que salga a 320, te va a salir más caro que una entrada de 110 y una salida de 220. Eso es más caro. Ese es el primer factor que cuenta. Luego, el segundo que cuenta es el material del que quieras la bobina. Los transformadores funcionan en base a bobinas. ¿Y cuáles son las 2 cosas que cambian? El material. Puede ser cobre y puede ser aluminio. Es más caro siempre el cobre. Pero la ventaja de pedirlo de cobre es que va a ser un transformador más chiquito en tamaño. Entonces, hay industrias donde no hay mucho tamaño, o por ejemplo en una casa o en un Oxxo, no hay mucho tamaño, no hay mucho espacio donde poner el transformador. Por lo tanto, ahí necesitas forzosamente cobre, porque va a ser más chiquito. Pero si tienes todo el espacio del mundo, por ejemplo, en una subestación donde hay todo el espacio del mundo, hay casi hectáreas a veces de espacio, pues te da igual, entonces lo pides de aluminio porque te va a salir más barato. Y la segunda, la tercera parte del cobre, pero del costo de los transformadores, lo más importante es el tema de la refrigeración, como lo quieres. Hay transformadores que funcionan, que tienen sus radiadores adentro, y bueno, ese es un costo. Hay transformadores que son de aceite, ese es otro costo. Hay transformadores que inclusive sobre todo los de subestaciones, hay que meterles un sistema de refrigeración que es muy similar al del refri de tu casa, que de hecho lo hacen las mismas empresas que hacen refris, por ejemplo, IEM
o MAVE, ellos hacen un montón de sistemas de refrigeración para transformadores. Entonces, recapitulando, las tres partes más importantes que afectan en el costo de un transformador es la entrada y la salida de voltaje, qué voltaje se necesitan. La segunda es el material del que van a ser las bobinas, cobre o aluminio, y el tercero es el tema del sistema de refrigeración. Ahora sí te quedó un poco más claro, Helen. Sí, profe, muchas gracias. Y yo tengo bastante experiencia en esto porque he evaluado montones, cientos de transformadores. Entonces he hablado a empresas que se dedican a hacer transformadores para ver cuánto me cobran. Entonces, por eso sí es un poco más mi área de expertise. Muchas gracias a Helen y a David. Y la última pregunta, por favor, ¿quién la hace? Gracias, profe. Gracias, A profe. ustedes, muchas gracias. Ahora sí, la siguiente Maestro, pregunta, yo ¿quién tenía la una hace? pregunta de la parte pasada. Por favor, adelante. Alguien, no recuerdo quién había mencionado lo del material de los filamentos y dijo que era metálico, pero no especificó bien de qué material. No sé si me la puedan contestar. Es correcto. Que alguien te conteste por qué ese metal se utiliza y cuál es su finalidad. ¿Quién de los compañeros que expuso la clase pasada le responde a Carlos Efrén, por favor? Bueno, habíamos comentado, estábamos comentando la calidad de, de los materiales de los diferentes focos que había presentado. Y bueno, tu pregunta es nada más de qué material están hechos los filamentos del foco o qué es específicamente lo que quieres saber. Sí, es que, bueno, habías comentado en las lámparas incandescentes los filamentos, el material que era metálico, pero no, lo único que No, ¿qué material? que es sí, es un material metálico, pero de hecho sí me lo puse a investigar. Y el material es el alambrito que tiene dentro del foco, se llama wolframio. No sé muy bien por así, de qué, como te explico, en la tabla periódica de elementos se podría decir, o bueno, yo lo podría decir así, pero en sí ese material es un metálico, pero se llama wolframio. Sí, no contestaste, no se contestó la pregunta. Nada más dijiste qué material, pero no por qué se escoge el wolframio. Ah, sí, pero eso sí lo comenté. Me preguntaron que por qué ese tipo de material. No, yo les había comentado desde que expuse que porque era un material que era muy resistente al calor. Entonces, como ahí va toda la descarga, y como les dije que ahí es donde se concentraba más lo que generaba la luminaria o la luz. Y bueno, me dijeron que por qué eso y por qué ese material. Y yo les dije de que porque pues es el más resistente para la temperatura, porque muchos tipos de metales los metes a este tipo de, por ejemplo, de energía, y pues obviamente se van a derretir. Se van a derretir y pues no es conveniente que esté dentro ahí del foco un material así muy, muy ligero que tienda a derretirse por tanta temperatura. Ok. Carlos Efrén, ¿sentiste que fue respondida tu pregunta satisfactoriamente? Sí. Pues
Ok, gracias, Carlos. Pues no tanto, la verdad, porque al decir que es metálico, la tabla periódica de los elementos, la mayor parte de los elementos son metálicos. Comentaban también que era de wolframio. Sí, hay algunos que son de wolframio, pero también hay otros que son de carburo de tungsteno. ¿Cuáles son las características que queremos que cumplan los filamentos de este tipo de focos? Bueno, uno, que iluminen mucho, o sea, que den mucha luz, tanto que puedan iluminar. Y la segunda es que aguanten el calor, porque va a ser muy, muy potente el calor o muy altas las temperaturas a las que van a estar sujetos. Entonces, por lo tanto, necesitas un metal que cuando se caliente sea muy luminoso y que además aguante perfectamente, o más bien por un tiempo adecuado, las altas temperaturas. Ajá. Sí, es correcto que su punto de fusión sea más alto. En otras palabras, mucho más técnicas y claras lo que comenta Mauricio. Entonces, sí, Mauricio, tú que conoces más de este tema, ¿cuánto le damos a quien preguntó y a quien respondió? Fue una buena pregunta y sí, no lo mencionó el compañero durante la clase de ese día, pero sí respondió. Entonces yo opino que 2 al que respondió, 1 al que preguntó. Listo. Nada más para aclarar un poco, mira, me puse a investigar, lo googleé, y dice que el tungsteno es el material conocido también como wolframio, o sea Es que correcto. es lo mismo. Sí, tiene 2 nombres. Ah, ok. Sí, diferente. Ok, y no sé si tú mismo que estuviste investigando, hay una anécdota que cuentan sobre el inventor de este tipo de foco, que fue, si no me recuerdo, Franklin. Franklin. No sé si viste una anécdota, que de hecho hay un montón de memes en Facebook que hablan de ella, sobre el filamento de los focos. Ah, no, solo chequé. Incluso ese mismo día que me preguntaron eso, pues obviamente yo creí que sí era una muy buena pregunta. Y justamente ese mismo día que me preguntaron, sí me interesó y me puse a investigarlo. Entonces, No, desde no, no, ese día. pero ahora es otra cosa, el tema de la anécdota. Bueno, yo la cuento. De hecho, hay un montón de memes. O sea, si lo buscas como meme Franklin, vas a encontrarlo. Dice que Franklin, hijo, si no recuerdo si fue el que inventó el filamento, intentó 100 materiales diferentes para el tema del filamento. Inclusive les pidió a sus empleados que se cortaran el pelo de la barba, los que lo tenían largo, para ver si podía funcionar. Porque él sabía que tenía que haber un material que tenía que hacerlo, pero no sabía Fue cuál. Edison, creo. Edison, perdón, Edison. Intentó 100 materiales y hasta el 101, que fue cuando intentó con el wolframio, le funcionó. Fue Edison el que inventó la bombilla eléctrica. Bueno, solamente dato cultural. Ok. Ok, bueno, gracias. Ahora, si hubiera alguna otra pregunta, es el momento de hacerla. No sé si ya respondieron todos los del equipo. Ahorita respondieron 3 nada más, ¿no? Entonces, por lo menos hay uno más. Entonces, ok. La última pregunta ya para concluir la clase. Profe, Sí. rápido, ahorita investigué lo del filamento que usted estaba diciendo y encontré, no sé si está bien, pero encontré que, bueno, dice que Joseph Wilson dice que en 1850 trajo el filamento de wolframio y papel carbonizado. No sé si es eso que usted dijo. Sí, Es que porque lo que comentó Juan Luis era una anécdota en la cual Edison decía, no encontré la manera del éxito, sino 100 maneras de fracaso.
Entonces, esa es una anécdota muy utilizada en las ciencias porque para llegar a ese éxito tuvo que intentar con 100 diferentes tipos de materiales para poder llegar a ese filamento que incluso no sabían que se hacía al vacío. Entonces, ¿qué pasaba? Pues tenían llamaradas ahí y entonces se les ocurrió que tal vez en el vacío, al no existir oxígeno, ya no existía esa combustión y ya no se quemaba el filamento. Sin embargo, ese es creo que el punto que quería dar Juan Luis con esta historia, que es una anécdota de cómo este filamento fue encontrado. ¿Tú me estás dando el dato de quién? ¿De qué persona? No, ya cerré la página. Era Joseph Wilson, creo. Sí, pues en ese entonces había muchas personas trabajando en la electricidad y sí era algo totalmente nuevo para las personas de ese momento y creo que mira, ahí está la frase del día, ¿no? Entonces sí les comentaba a Juan Luis esa frase. Sí, adelante, Juan Luis. Sí, ok, sí, mira, ya llegamos a las 2 de la tarde, que es el final de la clase. Entonces, nos queda todavía pendiente un par de preguntas más para los compañeros del equipo del jueves pasado. Entonces, las vamos a dejar para iniciando la clase. Entonces, por favor, el equipo de David, aunque David ya no va a poder participar porque ya respondió, por favor, inicien la siguiente clase, que es el próximo jueves. Conéctense a las 12 en punto, porque va a ser con lo primerito que vamos a iniciar a las 12 en punto, para darle trámite rápido, porque no queremos dejar a nadie sin oportunidad de ganarse sus décimos o de perderlos eventualmente, pero más bien ganarlos. Entonces, por favor, conéctense luego, pronto, el próximo jueves, para que iniciemos luego con las preguntas y dar paso al siguiente equipo. Entonces, a los que se conectaron hoy y participaron, de verdad, muchas gracias. Se ve su compromiso con ustedes mismos y con su carrera. Entonces, aquí ya le dejamos. Solamente se quedan, por favor, al final, los que van a iniciar, los que van a exponer la siguiente clase. Entonces, a todos los que no exponen la siguiente clase, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Igual. Hasta luego. Nos vemos, profesores. Hasta luego. Bien, profe. Hasta luego, profes. Hasta luego. Bye. Bye.